Buenas noches. En el trabajo de investigación del día de hoy tenemos como integrantes a Del Castillo Pamela, Waringa Owen, Meléndez Lisset, Miguel Suta y quien habla, Sheila Lozano. Siguiente, por favor. No se ven las diapositivas. ¿Cuál es el tema del trabajo? Lista codificada de fallecidos por COVID-19 en el año 2020 en el Perú, emitido por el MINSA, siendo más letales en hombres que mujeres. ¿Por qué se hace el trabajo? Para determinar cuáles son los principales factores de mortalidad por COVID-19 que afecta a ambos sexos. ¿Cómo está pensado el trabajo? Este trabajo lo hemos realizado con una base de datos obtenida del INEI de 113 personas de sexo femenino y masculino fallecidas a causas del virus en el Perú, donde se dará a conocer la mayor tasa de mortalidad entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Como objetivos del trabajo aplicado tenemos objetivo general, determinar los factores que influyen en los pacientes fallecidos por COVID-19. Como objetivos específicos está el identificar el departamento del Perú con mayor número de fallecidos por COVID-19, determinar si se mantiene la edad promedio de los fallecidos en el Perú y determinar la tasa de mortalidad por COVID-19 según el género. El propósito es evaluar las variables que influyen en los fallecidos por COVID-19. Se pretende concientizar a la población con la temática y que ellos mismos emprendan cambios en su rutina diaria, tomando medidas de protección y precaución. Siguiente, por favor. Como planteamiento del problema, tenemos que identificar y evaluar los factores que afectarían el incremento de fallecimientos en el Perú según el sexo frente al coronavirus. Problemas específicos. ¿Cuáles son las variables que determinan que hay más hombres fallecidos que mujeres? ¿Cuáles son las desventajas de presentar un sistema de salud deficiente? Y por último, ¿en qué región hubo mayor tasa de mortalidad por el COVID-19? Buenas noches, continuando con la exposición, la determinación de términos estadísticos, tenemos la población, que son todas las personas fallecidas por COVID en el 2019 en el Perú. Tenemos la muestra, 113 personas fallecidas a causa del virus. Tenemos la unidad de análisis, una persona fallecida por COVID-19. Tenemos las variables, que son la fecha, nombre, fecha de nacimiento, edad declarada, sexo, fecha de nacimiento, departamento, provincia y distrito. Entre ellos el tipo de variable que hemos cogido son la cuantitativa discreta y la cuantitativa nominal. Este es el cuadro de los datos según la base de datos del MINSA. En la parte de acá tenemos el link donde hemos sacado la información, que son 113 personas de las muestras. Siguiente, por favor. La interpretación de los datos de análisis tenemos en la parte descriptiva los análisis cualitativa nominal. Para esta variable se ha tomado en cuenta una muestra de 113 personas entre hombres y mujeres. Hemos escogido la variable departamento. En el cuadro de frecuencia podemos observar en Lima y Callao son en total 85 fallecidos. Hemos dividido entre el total de la muestra y dividido entre 100 para que nos salga el porcentaje. Podemos ver según el cuadro, nuestra frecuencia se puede observar que el 75% de fallecidos son de Lima y Callao, las provincias de Ancash, Arequipa, Ucayali, 1, Piura, Loreto, Amazonas y Cajamarca tienen el 1% de fallecidos. Se debe tener en cuenta que con el siguiente mayor índice es la Libertad de Ica con un 6%. Siguiente, por favor. Tenemos otro análisis cualitativo nominal, que es el sexo. Acá tenemos la tabla de frecuencia, la cantidad de fallecidos y el porcentaje. Vemos el cuadro, la gráfica, podemos observar. Según la muestra de frecuencia, que el 30.1% de fallecidos son del sexo femenino y el 69.9% del sexo masculino. Según lo investigado, todos ellos son mayores de 60 años. Buenas noches. Les hablaré acerca del análisis cualitativo nominal, en la cual hemos determinado la variable de provincia
la cantidad de fallecidos y el porcentaje le hemos hallado, por ejemplo, en Lima, los datos de 73 entre el total de la base de datos de 113%. La interpretación, según la gráfica, podemos observar que la provincia con mayor fallecidos por el virus es la ciudad de Lima, con un 64.6%, y con un porcentaje bajo tenemos a las provincias de Coronel Portillo, Daniel Alcides Carrión, y entre otras provincias como Jaén y Ica, con un porcentaje de 0.9%. Siguiente, por favor. En el análisis cualitativo nominal hemos considerado el distrito, la base también es de 113, la cantidad de fallecidos y el porcentaje le hemos hallado de la misma manera, que es la cantidad de fallecidos por distrito entre la cantidad de la base de datos, que es 113%. Y hemos obtenido, según la gráfica, se puede observar que el mayor número de fallecidos se da en la ciudad de Lima, y en los distritos como son San Juan de Miraflores, luego tenemos San Juan del Lurigancho y luego comas. Siguiente, por favor. Con respecto a la variable declarada, hemos elegido la edad. El tipo de variable es cuantitativa discreta, y con respecto a las medidas de tendencia hemos hallado la media, la mediana y la moda, en la cual hemos obtenido el dato entre un promedio de 64 a 65 años. Y con respecto a las medidas de dispersión, tenemos un rango de 81, la varianza de 204.86 y una desviación estándar de 14.31. El coeficiente de variación 22.34%. La interpretación que le hemos dado es que la edad promedio de los fallecidos en el Perú por COVID-19, el 50% tenía menos de 65 años y el otro 50% tenía más de 65 años. La edad más frecuente de los fallecidos en el Perú por COVID era de 65 años. Según los estudios y lo que hemos leído en el diario Gestión, indica que la mayor parte de fallecidos son del sexo masculino por el tipo de edad que es de mayor a 65 años y porque ya tienen enfermedades preexistentes que son riesgosas y no les benefician. A continuación, le doy pase a mi compañero Miguel. Buenas noches, mi nombre es Miguel Suta. El intervalo de confianza para la media. La variable declarada es la edad. La media de edad es de 64.06 años. Eso quiere decir que la media de la muestra de la edad, las personas de 64 años son los que han fallecido más. La desviación estándar de la muestra es de 14.313 y el nivel de confianza es 95% y la variable Z es de 1.96. El intervalo de confianza para la proporción, para esto escogimos el sexo. Las personas del sexo femenino son el 30.1% y las personas del sexo masculino son el 69.9%. La muestra es de 113 personas y el nivel de confianza es del 95% y el factor Z es de 1.96. La prueba de hipótesis. Para la prueba de hipótesis hemos escogido las mismas variables de un instante. Entonces veamos. La estadística inferencial. El intervalo de confianza para la media de la muestra de 113 fallecidos por COVID-19 en Perú. La edad promedio de fallecidos es de 64 años, con una desviación estándar de 14.313, con un nivel de confianza
del 95%. Determinaremos el intervalo de confianza para la edad promedio de fallecidos. Los datos que tenemos es, nuestra muestra es de 113 personas, la edad promedio es de 64 años, la desviación estándar es de 14.313. Entonces, hallando la fórmula, el intervalo de confianza para la media sería igual a la media de edad más menos el factor Z por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de nuestra muestra. Realizando esta operación, tenemos que el intervalo de confianza para la media se encuentra entre 61 a 66 años. ¿Cuál sería la interpretación de estos resultados hallados? Con un nivel de confianza del 95%, la edad promedio de fallecidos por COVID-19 en el Perú está en el intervalo de 61 a 66 años. Quiere decir que la mayoría de personas que han fallecido se encuentran en este rango de edad. Prueba de hipótesis para la media. Según el último informe del MINSA, se determinó que la tasa de mortalidad es de 50 años, con una desviación estándar de 14 años. De la muestra de 113 personas fallecidas, el último promedio de mortalidad sería 64 años a un nivel de significancia del 5%. ¿Se podría afirmar que la edad promedio de la mortalidad aumentó? En el paso 1 hemos planteado las hipótesis. La hipótesis nula sería igual a 50 años, la tasa de mortalidad promedio que señaló el MINSA, y nuestra hipótesis alternativa sería mayores de 50 años, ¿no? Que el promedio de edad sería mayor de 50 años. La hipótesis margen sería 95%, el nivel de significancia sería igual a 0.05, y el estadístico de prueba nos arroja un resultado de menos 10.630. Veamos en la región de rechazado y de no rechazado. En el paso 5, la decisión estadística se rechaza. Como podemos ver, el área de rechazados empieza desde menos 1.645 hacia la izquierda. Y nuestro dato que nos sale a nosotros es menos 10.630. ¿A qué conclusión podemos llegar? Con un nivel de significancia del 5%, existe la evidencia estadística para concluir que la última tasa de mortalidad promedio es mayor a 50 años. Entonces se puede decir que la última tasa de mortalidad promedio aumentó. Le doy el pase a mi compañero Owen. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hacer lo que es el intervalo de confianza para la proporción. De la muestra de 113 fallecidos en el Perú por COVID-19, 34 son mujeres, con un nivel de confianza del 95%. Determinaremos el intervalo de confianza para la proporción de los fallecidos del sexo femenino en el Perú, víctimas de COVID-19. Los datos son N, que es 113, que es la muestra, y X, que es 34, que es las mujeres que fallecieron. Acá voy a hallar P, que es X entre N, que es 34 entre 113, el resultado es 0.301. Luego voy a hallar el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, que es igual al 95%, donde alfa me sale 0.05%. Luego hallaré el nivel de confianza Z, que es, como es el 95%, es 1.96. El intervalo de confianza de la fórmula es P más menos Z en base 1 menos alfa medios por raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Poniendo los datos, es 0.301 más menos 1.96 por raíz cuadrada de 0.301 por 1 menos 0.301 sobre 113, donde el resultado sale 0.216 y 0.386. Con un nivel de confianza del 95%, el porcentaje de las mujeres fallecidas víctimas de COVID-19 en el Perú está en el intervalo de 21.6% a 38.6%. Siguiente, por favor. La prueba de hipótesis para la proporción.
El último informe del MINSA determina que el porcentaje de la tasa de mortalidad para los hombres es de 55%. De la muestra de 113 personas fallecidas, 79 de ellos son hombres, a un nivel de significancia del 5%. ¿Se podría afirmar que el porcentaje de la tasa de mortalidad para hombres ha aumentado? Bueno, acá el dato es 113 IOP, que es el número de fallecidos, que en este caso es 79 entre el total que la muestra, me sale 0.699. El paso 1 es el planeamiento de la hipótesis, donde la hipótesis nula es el porcentaje de la tasa de mortalidad para hombres es de 55%. Y la hipótesis alterna, que es el porcentaje de la tasa de mortalidad para hombres es mayor que el 19%. El paso 2 es el nivel de significancia, que es 1 menos alfa es igual al 95%. O sea, alfa me vale 0.05%, que eso sería el nivel de confianza. El paso 3 es estadística de prueba. La prueba de hipótesis, la fórmula es P menos pi sobre raíz cuadrada de pi por 1 menos pi entre n. Cambiando por datos sería el 0.699 menos 0.55 sobre raíz cuadrada de 0.55 por 1 menos 0.55 sobre 113, donde el resultado sería 3.1837. El paso 4, que es la región de rechazo de la hipótesis nula y del no rechazo de la hipótesis nula. Siguiente, por favor. En el cuadro podemos ver, en la gráfica podemos ver que no rechaza la hipótesis nula, donde Z es 3.1837 y el nivel de confianza de Z, que es el 95%, es igual a 1.645. El paso 5 sería la decisión estadística del no rechazo de la hipótesis nula. Y el paso 6 sería la conclusión. Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que el porcentaje de la tasa de mortalidad para hombres no es 50%. Por lo tanto, se puede afirmar que el porcentaje de la tasa de mortalidad para hombres sí ha aumentado. Siguiente, por favor. La prueba de independencia. Usando un nivel de significancia del 5%, determinaremos si existe o no relación entre la tasa de mortalidad por departamentos con el sexo de las personas fallecidas. El paso 1, planteo de la hipótesis. Y la hipótesis nula. Si no existe relación entre los fallecidos por departamento y el sexo del fallecido, que es independencia. Y la hipótesis alterna, existe relación entre los fallecidos por departamento y el sexo del fallecido, no independencia. Bueno, el siguiente paso sería el nivel de significación, que es el nivel de confianza, que es 1 menos alfa es igual al 95%, donde alfa me vale 0.05%, que sería el nivel de confianza. El siguiente paso sería el estadístico de prueba, donde hallamos es frecuencia esperada en cada celda y la O es la frecuencia observada en cada celda. Cambiando datos, me sale la prueba de independencia 224.435.646. Siguiente, por favor. Bueno, el paso 4 es la región crítica, que sería el número de filas menos 1, todo eso multiplicado por el número de columnas menos 1, que sería, que en total sería 11, porque el número de filas es 2 menos 1 y el número de columnas total serían 12, y el resultado me sale 11. Y verificando el gráfico, la gráfica, me sale el chi cuadrado, me sale, bueno, en este caso el nivel de independencia me sale 224.435.646. Y el último paso, que es la conclusión.
a un nivel significativo del 5%, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. ¿Existe relación entre los fallecidos por departamento y el sexo del fallecido? Siguiente, por favor. Bueno, voy a dar pase a mi compañera Chila. En cuanto a conclusiones generales, teníamos como objetivo 1 identificar el departamento del Perú con mayor número de fallecimientos por COVID-19. Para esto, concluimos que Lima es el departamento del Perú con mayor número de fallecidos por COVID-19, con 73 personas de la muestra de 113. Esto corresponde al 64.6% del total de decesos, por lo que sugerimos evitar concurrir a lugares altamente transitados, ya que de esta manera aumenta la posibilidad de contagios. Como objetivo 2, determinar si se mantiene la edad promedio de los fallecidos en el Perú por COVID-19. Hemos concluido que la tasa de mortalidad promedio incrementó a 64 años de edad. Se recomienda mayor precaución de contacto con las personas de la tercera edad, ya que se trata de pacientes debilitados por otras patologías crónicas, quienes a su vez son víctimas de los efectos secundarios de la polimedicación que reciben. Como objetivo 3 está el determinar la tasa de mortalidad por COVID-19 según el género. Verificamos que el género que presenta mayor número de defunciones es el masculino. Según explica la agencia andina, el jefe de Institución Nacional de Salud, César Cabeza, los hombres tienen una predisposición genética para contraer ciertas enfermedades como el COVID-19. Eso sería todo. Gracias.